nerviosa. No es lo mío, no me gusta hablar. Lo mío es trabajar, andar todo el día, ir, venir, organizar, ser la cabeza. Pero bueno, me toca esto también. Y encima con anteojos porque si no, no veo. Como dijo Marcela, es verdad, es una lástima. En verdad esto se inició como un museíto y terminó siendo un super museo. Graciela es la culpable de todo esto. Hace 2 meses por ahí le dijimos, Graciela, hacete cargo del museo. Y empezó a ver a una, y a otra, y a otra. Cada una tiró sus ideas y se logró hacer esto. Los que anduvimos jueves, viernes, sábado, domingo, ni les cuento. Acá adentro había momentos del día que había 20, 25 personas trabajando. Fue terrible. Debe haber alrededor de 1000 fotos, ¿no? Había que recortarlas porque muchas las imprimimos, mucha gente nos acercó, otras fueron impresas. Había que recortarlas, buscar del mismo tamaño, pegarlas en la pancita esa finita, que era un trabajo, pero se logró poner luces y que uno ponía una luz y que el otro a dónde. La verdad, fue un trabajo de locos, chicos. Ustedes no se dan una idea lo que se trabajó acá la semana pasada. Pero quedó esto, que realmente es un sueño. Creo que para todo el racinguista esto es un sueño. Mi sueño era el museo, pero no esto. El museo de lo viejo. Acá están los 100 años representados. Hay desde la foto de 1925 del primer equipo hasta fotos actuales de todos nosotros, de todos los racinguistas que trajo su foto para colocar. Así que realmente yo voy a pedir un aplauso para toda la gente que trabajó en esto, que fue mucha. Y que nos debemos la foto, chicos, nos debemos la foto, nos tenemos que sacar la fotito todos los que trabajamos. Bueno, ahora sí. Yo les voy a contar un poco la historia de nuestra querida institución. Después de tantos meses, años, hablando del centenario y del centenario y que no llegaba y cuánto faltaba, bueno, llegó. Un día como hoy, un 4 de junio de 1925, un grupo de jóvenes pioneros, entre ellos Pedro Roldán, Laureano Valerdi, Nazareno Sacco, sintiéndose sin lugar para jugar al fútbol en el ya Club Jorge Newbery, que ya estaba fundado, deciden convocar a vecinos que pensaban o sentían lo mismo a una reunión. Algunos dicen que en la casa de Alberto Coria, otros en la casa de los papás de Nazareno Sacco. Hay distintas versiones de todo esto. No hay actas, no está el acta fundacional, porque los primeros libros fueron quemados. Los primeros libros del club, un montón de años estuvimos diciendo, ¿dónde están los libros del club? ¿Dónde están los primeros libros del club que nunca aparecían? Después, hurgando y buscando y leyendo papeles y cosas que había, nos enteramos a través de Pedro Catogio, en un escrito que dejó contando toda la historia del club. Contó que, no dice bien en qué año, un señor, un secretario del club, se enojó, tuvo un problema con el resto de comisión, no sé qué fue lo que pasó, prendió fuego todos los libros, todos, los de acta, los de reuniones, los inventarios, todo, no nos dejó nada. Así que lo único que hay es el estatuto, lo más viejo que tenemos es el estatuto, lo demás no tenemos nada. Así que son cosas que hemos recopilado de papeles que han quedado, de algunos discursos y eso, pero no teníamos todo bien fehacientemente como fue. Bueno, esta reunión se realizó a las 9 de la mañana, así que hoy a las 9 de la mañana el club cumplió sus 100 años. Después de varias horas de deliberaciones, deciden formar un nuevo club deportivo. Se proponen varios nombres, decidiéndose por Racing, porque la mayoría de ellos eran hinchas de Racing de Avellaneda. La primera comisión estuvo compuesta por
Olegario Adorno como presidente, Alberto Coria como vicepresidente, Juan Medina secretario, Inocencio Coria prosecretario, Isidoro García como tesorero, Antonio Polluelo como protesorero, y vocales fueron Nazareno Sacco, Fernando Collado, Pedro Catogio, Pedro Roldán, Laureano Valerdi y Florencio Bravo. Esa fue la primera comisión que tuvo esta institución. Las primeras reuniones se hacían en distintas casas, porque no había una sede, no había un lugar físico donde reunirse. Así que se reunían en distintas, en casas de Valerdi, de Nazareno Sacco, de Eliseo Martínez, de Isidoro García. En alguna de las casas se iban reuniendo e iban forjando lo que es hoy nuestra institución. El 4 de septiembre de 1925 se disputa el primer partido que fue el clásico. Se dio justamente el clásico, el primer partido que jugó el Club Racing. Ganándolo Racing por 1-0 con gol del señor Nazareno Sacco. Un pionero don Nazareno Sacco, la verdad. Fue uno de los que insistió en formar este club porque no se sentía representado o porque no lo dejaban jugar. Y bueno, fue el que metió el primer gol, salió campeón un montón de veces y fue uno de los socios fundadores. Tenemos unos cuantos representantes allá atrás. Después, cuando recorran, van a ver que está la foto de don Nazareno Sacco. No tenemos ficha. Suponemos que en esa época creo que la liga todavía no estaba formada, entonces no había ficha. Pero bueno, está la foto de él, una ficha en blanco que simula la ficha de él. Está la ficha de Marcelo Sacco, que es bisnieto, y de los tataranietos serían, ¿no? Nazareno... No, vos sos nieto. Nazareno y Arturo son bisnietos. Así que ahí están las tres generaciones, porque el papá de Marcelo no jugó al fútbol. Entonces tenemos 3 generaciones desde el socio fundador. Fue un pionero dentro de nuestra institución y haciendo goles encima. Bueno, como les decía, las reuniones se hacían en distintas casas. También las reuniones sociales, que en ese momento se hacían bailes y danzantes, se llevaban a cabo en distintos lugares. En 1926 asume don Pedro Catogio, quien estuvo durante muchos años como presidente y logró muchas cosas. Logró muchos trofeos, muchos campeonatos. En 1927 se compran las primeras sillas y mesas del club, aunque no había instalaciones, pero como hacían bailes y danzantes, compraron las primeras sillas y mesas. Y alquilaban locales a Isidoro García, a Pedro Catogio, y en esos locales se hacían los bailes, que eran el modo que tenía la gente de divertirse en ese momento. En 1927 compra las sillas. En 1929 se compran las 3 hectáreas de lo que es hoy nuestro predio deportivo. Ahí hubo también mucho trabajo de mucha gente, poniendo dinero, poniendo trabajo, mucha gente haciendo los alambrados. Primero se hizo el alambrado perimetral, después se hizo la parte de lo que es la entrada, la cantina, la cancha, el alambrado perimetral, el alambrado olímpico, y así empezaron a poder jugar en su cancha. Creo que antes, Graciela, jugaban, no estamos bien seguros, pero por ahí atrás de Trucha, por ahí, ¿no? Sí. Sí, por comentarios. Se jugaba por aquella zona, no era una cancha oficial.
Esas 3 hectáreas se compran, el club todavía no tenía personería jurídica, así que se escrituran a nombre de Pedro Catogio, de creo que era Roldán y Valerdi, que eran los vicepresidentes, secretario, tesorero. Se escrituran a nombre de ellos porque no se podía escriturar a nombre del club. Bueno, se realizaron todos los trabajos. Para la sede social se siguen alquilando lugares hasta que más o menos alrededor de 1945, 46, 47 se compra lo que es la sede, que era solamente la parte de adelante, el salón chico, la sala de juego y ese pedacito de adelante, en la módica suma de 28.000 pesos. Lo que sería en ese momento, ¿no? Porque aportaron un montón de gente dinero para poder juntar eso. A partir de ahí fue incansable el trabajo que hizo la gente, las distintas comisiones, los distintos dirigentes, los distintos socios, para llegar a tener las instalaciones que tenemos hoy. Ustedes ubíquense que cuando se compró esto en 1946-47, era el pedacito de allá adelante nada más. Después se incorporó lo que es la parte del buffet. En 1945 se consigue la personería. Entonces en 1950 se logra escriturar tanto el predio como estas instalaciones, ya quedaron todas a nombre del club. A partir de ahí, bueno, se buscó la forma de mejorar todo esto para darle más confort a los socios. En 1965, en el Salón Chico se comienza a dar cine. Otro gran logro que tuvo el club durante muchos años, hasta el año 80, 81 creo que fue, porque no había nada en el pueblo. Entonces la gente los domingos venía al cine. Y también se realizaban bailes, que era con el piso de madera, ¿no, Adriana? Que se enganchaba el taquito. Eso fue en 1965. En 1974 se coloca el tinglado de esto, de lo que estamos hoy. Un tinglado de 25 por 15 que después se convierte en esto. El salón fue inaugurado para los 50 años del club. Después se le fueron agregando pisos, se fue acomodando, pero primeramente era el tinglado solo, cerrado y nada más. Y de a poco, y a medida que fueron pasando los dirigentes y las comisiones, se logró todo lo que es hoy, terminándose en 2016 con todo lo que son los baños, los vestuarios que hay detrás del escenario y la entrada independiente. Bueno, en la cancha de fútbol también fueron pasando de a poco, se fueron haciendo cosas y se llegó a tener lo que es hoy. Se hizo la pileta, se hizo los vestuarios, el túnel, que bueno, después lamentablemente hubo que sacarlo, pero bueno, se fue acomodando y se llegó a tener lo que hoy tenemos. En fútbol tuvimos, o tenemos, mejor dicho, 4 estrellas. Somos el primer equipo en tener un tricampeonato en la liga, 1959, 1960 y 1961. También en esa época, hurgando y buscando papeles y encontrando cosas, encontramos algunas perlitas. Racing tuvo el primer jugador que metió 5 goles en un partido. Hay una anécdota de ese partido, porque ese jugador era de Trenquelauquen, Varela se llamaba. Creo que es Enrique Varela, ¿puede ser? Me parece que era Enrique que se llamaba. Ya no está. Y lo habían traído y le habían ofertado, le pagaban por partido y le habían ofertado por gol.
y el tipo metió 5. El que le había ofertado pagarle por gol, afuera de la cancha le gritaba: ¡deja de meter goles, por favor! ¡Deja de meter goles! Es una historia que está, no sé si será real o no, pero es una anécdota que siempre la cuentan. Yo me enteré por mi marido. Pobre que le pagó, ¿no? Después también tuvimos un señor que aparece en todos lados como C. González, no sabemos el nombre, suponemos que es Carlos, metió el primer gol olímpico. Y tuvimos un jugador que se destacó porque dicen que tenía una patada increíble. Algunos dicen que en un momento metió la pelota y el arquero todos juntos dentro del arco, de la patada que pegó. No sé si será verdad o no. Este jugador fue el paisano Ortiz, que muchos lo recuerdan todavía, hay mucha gente que lo conoció. Pero bueno, son pequeñas anécdotas que hemos ido descubriendo a medida que hemos ido indagando en la historia para hacer todo esto, lo que es el museo. Por todo esto y gracias a todo esto descubrimos estas pequeñas perlitas que tiene nuestra institución. También se practicó, bueno, y tenemos el jugador que le metió el primer gol al Loco Gatti. Ustedes saben que el Loco Gatti era, pobre, falleció hace muy poquito, era de Tejedor, él era jugador de Huracán de Tejedor. Se jugó, yo no sé bien si era una final, creo que era una final o algo así, ¿no? Ah, Maxi, vos me estás diciendo que sí. Era una final, se jugó el primer partido acá, se salió 0-0 y se fue a jugar la vuelta a Huracán de Tejedor. Y el señor Juan Inda, nuestro jugador, el Loco Gatti, había debutado acá como arquero en primera división. Cuando se juega la ida en Huracán de Tejedor, el señor Juan Inda, que ya no está con nosotros, le metió el primer gol al Loco Gatti, que en una charla que tuvo con un periodista, el Loco Gatti lo recordó a ese tema y lo comentó. No dijo del pueblo, pero dijo que de un pueblo muy chiquito, un jugador le había metido su primer gol. Así que también tenemos eso, un poquito de pequeñas anécdotas. También, eso sí, tenemos jugadoras acá, todavía tenemos alguna. Se jugó básquet, masculino y femenino. De masculino no tengo ningún nombre, no encontramos nombre de los jugadores que jugaron masculino al básquet, pero de mujeres sí. Una de ellas fue la Repeto, que la tenemos acá todavía, Hilda Esandi, Mila Escardino, y el director técnico era Cacho Castro. Bueno, en 2003 se logra la cuarta estrella, que son por ahora las 4 estrellitas que tenemos de los 4 campeonatos que hemos ganado. Y después un párrafo aparte para el fútbol infantil. En 2022, Marcelo, siendo todavía Germán presidente, vino a plantear de armar un grupo para volver con las inferiores, después de muchísimos años que no teníamos inferiores. Germán le dijo que sí. Marcelo y un grupo de papás se pusieron al frente, los trajeron a los hermanos Alzamora, que la verdad, para sacarse el sombrero. Nos están dejando muy bien representados. Llevamos desde el 2022 con las 4 divisiones participando después de tantos años sin tener inferiores. Es un trabajo incansable que hacen, hay muchas mamás detrás de todo esto trabajando, muchas, que no solo son de acá, que no solo son de Racing, son mamás de América, hay muchas mamás, muchos papás, muchos nenes de América. Andar en América y ver la camiseta de Racing como se ve, creo que se ve más la camiseta de Racing que de los equipos de América, en América. Es impresionante porque los nenes andan con la camiseta.
tienen la camiseta puesta. La camiseta, la campera, tienen la camiseta puesta del club y son nenes de América, que sus papás son de América. Entonces, la verdad, quiero pedir un fuerte aplauso para toda esa gente que trabaja incansablemente con nuestros puestos. Muchas gracias, realmente, muchas gracias, porque son el semillero. Son el futuro nuestro. Y, como saben, el domingo pasado, nuestra tercera salió campeona. Y gran parte de nuestra tercera salió de acá, de las inferiores, de estos chiquitos, que vinieron hace 4 años chiquitos y hoy están jugando en tercera y ya algunos en primera. Así que ese semillero espero que no se pierda, que podamos seguir, las comisiones que vengan, la gente que venga, que pueda seguir manteniendo esto. Realmente, vale la pena ir a la cancha y ver la cantidad de nenes que hay, vale la pena, realmente. Así que espero que se pueda continuar con este tema. Bueno, no los voy a aburrir más, solamente recordar, porque son 100 años, ha pasado muchísima gente por acá, muchísima. Como hoy me toca a mí y el grupo que tengo de comisión, han pasado muchísimas comisiones. Y hoy Racing es lo que es gracias a esos 100 años de gente trabajando por la institución. Creo que esa gente, que muchos ya no están, se merecen un fuerte aplauso, ¿no? Y recordarlos. Recordar a toda esa gente que ya no está, pero que nos dejó un legado, que nos dejó esto, que nos dejó la cancha, que nos dejó las estrellas, que nos dejó el fútbol, que nos dejó patín, que nos dejó fútbol, que nos dejó Jairo Juan. Mucha historia. Y toda esa historia se debe a toda esa gran cantidad de gente que trabajó. Bueno, nada más. Muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos y disfruten de la velada.